Bien, mis queridos amados hermanos, vamos a comenzar con el estudio del día de hoy. Recuerden que hemos estado hablando acerca de las profecías irrefutables acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana ya estamos en la semana 6, es el último estudio de esta nueva serie, de esta serie más bien, que ya no es nueva porque ya estamos 6 semanas. Entonces, el título de este estudio del día de hoy es El Rey que cuida a su pueblo. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, Señor de señores y Rey de reyes. Y el Rey al cual nosotros creemos y alabamos, sabemos que Él nos cuida a cada uno de nosotros. Amén. ¿No están seguros que Dios les cuide? Ya, bueno. Vamos a aprender que la idea central de este estudio es que Jesús guía a su pueblo y lo cuida. Nos guía y nos cuida. Entonces, los versículos que vamos a estar viendo en esta noche están en Miqueas, capítulo 5, versículo del 2 al 5, que nos habla acerca de la profecía. Miqueas regularmente no es muy conocido, e inclusive a veces cuando lo buscamos en la Biblia nos cuesta trabajo encontrarlo, porque es un libro muy pequeñito, es un profeta menor, y entonces a veces nos cuesta trabajo encontrar. De hecho, si quieren, búsquelo ahorita, si ya no están con algo caliente en sus manos, no se vayan a quemar, y les va a costar trabajo encontrarlo. Si ya están acostumbrados a su Biblia, entonces la han de tener marcado y lo van a encontrar enseguida. Miqueas 5, del 2 al 5. Y el cumplimiento de la profecía de la cual nos habla Miqueas, en capítulo 5, la vamos a leer, nos vamos a dar cuenta que está en Mateo 2, del 1 al 6, y 9 y 11. Una pregunta, mis queridos hermanos: ¿qué costumbres que han tenido, qué costumbres que hay ahora, les cuestan trabajo tal vez hacerlas a un lado o que les presionan en su diario vivir? Pueden ser muchas. La verdad, como ustedes saben, hemos sido hasta cierto punto guiados o educados hasta cierto punto por la iglesia tradicional, ya sea por nuestros padres, por nuestros abuelos, por diferentes causas. Entonces hay tradiciones o costumbres que muchas veces nos cuestan dejar a un lado, pero que nos presionan muchas veces a seguir, o a obedecer, o a darnos cuenta la verdad de Dios. Entonces es una de las preguntas que debemos hacernos nosotros esta noche. ¿Qué costumbre o qué tradición nos está presionando en nuestro diario vivir? A muchos de nosotros, o yo creo que a todos, a cada uno de nosotros, no nos gusta ser maltratados por nadie. Pero lastimosamente vivimos en un mundo en que todo mundo quiere cumplir sus metas, sin importar a veces pasar encima de las personas. Nos vamos a encontrar personas así, hay muchas personas así. Todos hemos tenido experiencias malas en algún momento acerca de estas experiencias. Personas que trabajan con nosotros que son rudas, ásperas, groseras, quizás compañeros de escuela, de la universidad, de cualquier otro lugar que estemos estudiando, que hasta cierto punto son egoístas, malos con uno, que siempre a veces nos tratan de hacer a un lado, o que personas son así, que no somos capaces muchas veces de hacer ciertas cosas, que nos presionan para que hagamos todo lo que sea en contra de lo que de verdad debemos hacer, que es lo que este mundo es lo que quiere. Nosotros como creyentes tenemos un camino que sabemos que debemos seguir todos los días. Tenemos una misión, tenemos un propósito, pero que siempre vamos a encontrar obstáculos de la gente que piensan que nosotros somos locos, que piensan que nosotros estamos equivocados, simplemente porque nosotros no seguimos el curso de este mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Quieren que nosotros hagamos cosas que están en contra de nuestra voluntad como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios. Inclusive, no solo en nuestro trabajo, en las escuelas, universidades, en la calle, en donde sea, inclusive dentro de nuestra propia familia vamos a encontrar algo parecido.
Vamos a encontrar esos obstáculos que van a ser piedras de tropiezo para nuestro crecimiento espiritual. Pero debemos preguntarnos una cosa: ¿qué de nuestro Señor Jesucristo? ¿Él nos impulsa a hacer algo negativo? ¿Él nos obliga a hacer algo que no queremos? Por supuesto que no. Todas y cada una de las cosas que hagamos conforme a la voluntad de Dios, así como nos los enseña las Escrituras, como hijos de Dios, no es que nos estén obligando, no es que o que vayamos a cometer errores o malas decisiones por seguir la voluntad de Dios, sino que todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos, viviendo conforme a las Escrituras, escuchando cómo Dios dice que debemos hacerlas, eso es lo mejor que podemos hacer. No es obligatorio, es voluntario. El mundo nos quiere obligar a muchas cosas que no debemos hacer, pero nuestro Señor Jesucristo no. Con todo el amor del mundo nos enseña qué debemos hacer y qué no debemos hacer. El Señor nos muestra la relación que debemos tener con Él y con el Padre Celestial. Debemos entender y tener muy claro eso. La manera en que Jesús nos llama a la obediencia es completamente de una manera mostrando el amor que Él tiene hacia nosotros. Sabemos como creyentes y perfectamente que no hay mayor más grande el de Él que el precio que tuvo que pagar para pagar nuestros pecados, pagar por la condenación a la cual nosotros éramos más que seguros, nos íbamos a ir a la paila. Pero por el gran regalo que Él nos dio, podemos contar que tenemos la salvación por medio de Él y que vamos a vivir una vida eterna con Él. Él no nos obliga a nada, es completamente voluntario. Y ya nos vamos a ir dando cuenta de ello, que tenemos un Rey que nos cuida a cada uno de nosotros. Inclusive cuando estamos en ciertos momentos de desobediencia, Él siempre está ahí y nos está cuidando. Lo que pasa es que a veces nosotros no queremos entender, pero Él siempre nos cuida. Amén. El contexto de los versículos que vamos a estar viendo de Miqueas 5:2 y de Mateo 2, del 1 al 6 y del 9 al 11, habla de en el tiempo en que el pueblo había sido atacado por los asirios. El profeta Miqueas, que es el profeta mayor, fue contemporáneo con Isaías, Oseas, con Amós. Entonces podemos darnos cuenta, o por medio de leer esta parte de la Escritura, nos habla de la invasión asiria, del rey Sennacherib contra Judá. Podemos verlo también en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 19, en Segunda de Crónicas, capítulo 32, nos habla acerca de toda esta historia, acerca del peligro de que el rey estaba pasando en ese momento. Ese es más o menos un poco del contexto de esos versículos que vamos a estar viendo. Como les dije anteriormente, vamos a leer de Miqueas 5, del 2 al 5, la profecía que nos habla y nos dice así, leamos las Escrituras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz, la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanas se volteará con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová, de su Dios. Y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz, cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales. Entonces,
podemos ver aquí que hay una profecía, inclusive podemos darnos cuenta de la precisión de las Escrituras, porque imagínense que esta porción bíblica fue escrita 700 años antes de que sucediera. Entonces podemos darnos cuenta todo este tiempo y que fue tan precisa las Escrituras que podemos tener plena confianza en ella. Hay sucesos que todavía están por venir y debemos creer fielmente en que sucederán, tal y como dice las Escrituras. No debemos dudar para nada de ello. Entonces eso me impresionó. A pesar del tiempo que ha pasado, fue preciso, sucedió. No sé si a ustedes les ha pasado, pero yo he hablado con muchas personas y el primer argumento que dicen cuando yo les explico o les digo que la Biblia es la palabra de Dios, lo primero que se les viene a la mente, lo primero que dicen es que, pero la Biblia las escribieron hombres o personas comunes y corrientes. No es así. Bueno, sí la escribieron personas comunes y corrientes, pero la diferencia es que la escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia en que el mundo no quiere entender. Las personas que no creen en lo que dicen las Escrituras o no quieren obedecer lo que dicen las Escrituras, es lo que siempre dicen, pero por medio de las profecías, cuando los versículos que las dicen, y podemos enseñarles cuándo fueron cumplidos, que son personas que las escribieron, pero por sus propias capacidades no pudieron saber ni poder haber escrito eso, que iba a suceder 700, 740, 750 años después. Inclusive hay personas que ahora que se llaman profetas, tampoco pueden decir eso, porque ellos pueden decir lo que sea, y si le pegan a una, bueno, está bien, nadie les dijo nada. En ese tiempo no, era cuestión de muerte si alguien decía ser profeta y no era cierto lo que decían. Ahora cualquiera aparece por ahí, por eso hay que tener mucho cuidado en este tipo de personas. Entonces esto es lo que me impresionó mucho en esta parte de la Escritura, que la precisión de las Escrituras en las cuales nosotros creemos como creyentes, como hijos de Dios. ¿Creen en lo que dicen las Escrituras? Amén. No, yo no escuché a nadie. Uy, están muy incrédulos hoy ustedes. Sí, sigamos. ¿Qué líderes de este país o que ustedes conocen, de algún cuerpo militar, un gobernante, haya mostrado algún cuidado por su pueblo? Para quienes hayamos estudiado algo de historia o que les haya gustado esa materia, bueno, podríamos decir algún gobernante o militar que cuidó a su pueblo. Podemos decir aquí en el Ecuador, ¿quién es más conocido? Simón Bolívar. Y así podríamos decir de diferentes países. Nosotros tenemos y creemos en un rey, un líder, un maestro, y podemos darle muchísimos calificativos en el cual podemos creer que él siempre está a favor de su pueblo, que no nos va a hacer daño, que siempre nos va a cuidar. El problema es que lo que es muy común en nosotros los seres humanos es que somos desobedientes o que no queremos escuchar. Ese es el problema. Pero tenemos y creemos en un rey que siempre nos cuida. Y debemos estar muy atentos de ello, estar seguros de ello, porque si no, entonces vamos a tomar decisiones equivocadas. Como les había dicho, el profeta Miqueas estuvo en el tiempo en el que Asiria había llegado y había llevado cautivas a las 10 tribus de Israel. Estaríamos hablando más o menos en el año 722 a.C. Y aún así, después de haber conseguido esa victoria, los asirios regresaron otra vez unos años después, ahora con el asirio Sennacherib, queriendo volver a querer arrasar con las 2 tribus que habían quedado. Pero sabemos que Dios estaba protegiendo a su pueblo y que eso no pasó. No pasó lo mismo que había pasado con las 10 tribus. El nombre que nos habla aquí en esta parte de los versículos que dice, pero tú Belén, Efrata. Efrata significa fructífero. Quiere decir que su pueblo era fructífero, que cuando el momento en que estaban obedeciendo, escuchando y haciendo lo que Dios mandaba hacer, eran personas que no les faltaba nada.
Cuando se volvieron en contra de la voluntad de Dios es que pasaron muchas desgracias. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de ello? Que mientras estamos siguiendo, obedeciendo la voluntad de Dios, todo es bendición, la mayor parte. No quiere decir que no vaya a haber ciertas dificultades, pero mayormente podemos ver las bendiciones de Dios. Hay una historia que siempre nosotros con mi esposa nos acordamos. Nosotros en algún tiempo teníamos costumbre de irnos a trabajar los días domingos. Por cierta circunstancia un día nos fuimos, no vayamos a la iglesia, vamos a trabajar. A la final fuimos a trabajar y lo que cobramos cuando íbamos manejando de regreso a la casa, nos paró la policía, nos puso un ticket, más de lo que nosotros habíamos ganado ese día. Entonces, y puedo seguir contando otras historias de cosas que han sucedido en nuestras vidas cuando decimos, no vayamos a la iglesia. En esos momentos son los que tenemos que tener cuidado, porque ahí es que van a pasar o suceder muchas cosas que nosotros tal vez no les damos importancia en ese momento, pero si nos ponemos a retroceder nuestras vidas, vamos a darnos cuenta que en el momento en que nosotros decidimos separarnos de lo que dice las Escrituras, separarnos o no escuchar lo que Dios nos dice, nos pasan cosas que no deberían, supuestamente no deberían de pasar, pero van a pasar porque estamos mostrando desobediencia. Tomamos decisiones equivocadas a pesar de lo que Dios nos habla. Tenemos quien nos cuide, mis hermanos. No tengamos temor de ello. No dudemos de ello. Tenemos un Dios, un Rey soberano que siempre está ahí. Pero debemos escuchar. 3 cosas muy importantes que debemos aprender de estos versículos. Número 1. El Mesías anticipado sería el Señor eterno para los suyos. Y sabemos que eso es verdad. Él ha existido, seguirá existiendo y siempre existirá. Y Él siempre estará con nosotros, siempre nos estará protegiendo. Habla estos versículos de un pueblo insignificante. ¿Cómo era posible para muchos y esas regiones, cómo era posible que un rey del que se hablaba o se escuchaba podía nacer en un lugar tan pequeño que tal vez viendo algunos escritos, algunas personas estudiosas de esto, que había tal vez la cantidad de 1000 personas en la ciudad donde nació nuestro Señor Jesucristo? Algo tan insignificante podía nacer alguien tan maravilloso. A mucha gente no les cabe eso. Muchos de nosotros a veces nos sentimos menos o no nos valoramos tanto como Dios nos valora a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un gran valor, pero muchas veces nos sentimos tan pequeños que no queremos ni siquiera servir a nuestro Señor Jesucristo, porque decimos, no, es que yo no puedo hacer esto, no, es que no estoy preparado, no, tal vez lo voy a hacer mal, y muchísimas otras razones por las cuales no consideramos o no nos damos cuenta del valor que tenemos cada uno de nosotros, estando bajo la voluntad de Dios, y podemos hacer cualquier cosa conforme a la voluntad de Dios. Y a veces eso no nos anima, pensando en eso, estando en eso, no nos anima a seguir más adelante dentro del servicio a Dios. Entonces, tenemos un Dios que nos cuida, nos protege, nos valora, vamos a estar eternamente con Él. Él es un Rey, Señor de señores, sobre todo lo más importante y lo que hemos estado hablando con hoy, la 6ª semana, que Él es el gran Salvador. Nadie pudo haber pagado el precio que Él pagó por nosotros, por nuestros pecados. Y eso es lo que más nos debe animar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Número 2, el Mesías anticipado nacería en el día indicado. Como les mencionaba anteriormente, la precisión de las Escrituras es extraordinaria. Fue anticipado, imagínense, más de 700 años antes, y aún así se cumplió tal y como nos enseñan las Escrituras. Fue tal y como fue escrito en este libro sagrado, en qué momento, en dónde iban a estar, y todo. La verdad es increíble cómo
cuando nos ponemos a estudiar la Biblia, lo increíble que es la precisión de las palabras, de las Escrituras. Número 3, el Mesías anticipado sería un pastor para los suyos. Un pastor quiere decir que guía a sus ovejas. Nosotros somos sus ovejas, pero debemos dejarnos guiar por Él. Tal y como algunas ovejas muchas veces somos que queremos ir por un lado y Dios nos tiene que jalar con el bastón para volver a agarrar el camino, volver a seguir el camino que debemos seguir conforme a la voluntad de Él. A veces somos rebeldes, muchas veces somos rebeldes, entonces tenemos que tener cuidado con ello. Vamos a Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 6. Y estos versículos nos hablan acerca del cumplimiento. Estamos hablando ya de 700 años después, que Mateo nos enseña y nos dice en estos versículos. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Como ustedes saben, ya se había hablado dónde iban a nacer, en qué ciudad, y que en ciertos momentos lo iban a visitar. 700 años después se cumplió. Dice, cuando nació en Belén de Judea, en los días de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Como ustedes saben, las tradiciones, yo por eso les hablaba de las tradiciones, nos han enseñado que eran solamente 3, inclusive que tenían nombres. La Escritura no nos enseña ningún nombre. Tampoco nos dice que solamente eran 3. Habla de unos magos aquí dice, pero nos dice 3. Nosotros nos han enseñado que son 3 porque fueron 3 regalos lo que se dieron, pero no nos enseña que fueron 3. También nos dice que son, que vinieron de muy lejos, pero ya vamos a ver el versículo número 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mucho de lo que de los versículos que hemos leído durante estas semanas y que me ha impresionado mucho es que simplemente vieron una señal y lo hicieron. María recibió un ángel que le habló, no se quejó, lo hizo. José recibió del ángel también lo que tenía que hacer, lo hizo. Y muchas partes de la Biblia podemos darnos cuenta de la actitud que tuvieron muchas personas en las Escrituras, que no dijeron, no, es que no puedo, es que no quiero, no, tal vez no pueda hacer esto, tal vez no pueda hacer lo otro, es que me da miedo, nada. Simplemente lo escucharon y lo hicieron. Y eso es lo que me ha impresionado mucho en todos los versículos durante estas 5 semanas. Todos los personajes que hemos estado viendo simplemente lo hicieron. Diciendo esto, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque la estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Eso fue cuando los magos, que no fueron 3, fueron muchos, de hecho tuvieron que haber sido muchos. ¿Por qué? Porque en el versículo 3 nos vamos a dar cuenta de algo. Y oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. ¿Cómo se pudo haber turbado un rey poderoso que era dueño de todo, que nadie podía decirle nada, haberse turbado solamente por 3 personas, suponiendo que fueran solo 3? Por supuesto que no eran 3, tuvo que haber sido una multitud de los que iban siguiendo. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque de ley tuvieron que haber ido muchos, porque ellos tenían que viajar por un largo trayecto y tenían que ir por bastantes personas para que no fueran asaltados, robados y que no los fueran a matar. Si hubieran sido solo 3 caminando, nunca hubieran llegado ni siquiera delante del rey. Y se turbó. ¿Cómo se iba a turbar el rey solamente por 3 personas? No, tuvo que haber habido una gran multitud que venían, sobre todo cuando le dijeron venimos a adorar al rey. Pero ni siquiera, y después se dieron cuenta por lo que ellos le dijeron que no era él, sino al rey que había nacido. Dice, toda Jerusalén con él. Todo un pueblo se turbó. ¿Por qué? Porque era una gran multitud las que fueron ahí y los vieron. No eran solo 3, eran muchos. Leamos el versículo número 4. Y convocaron todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo y les preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? El rey no sabía mucho de las Escrituras o tal vez no quería escucharlas. ¿Pero qué pasó? Mandó a llamar a las personas que hasta cierto punto estaban
eran conocedoras de las palabras para poder preguntarles qué es lo que estaba pasando, de quién hablaban estos magos que habían llegado, o estas personas que habían llegado a preguntar por un rey. Versículo número 5. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Muchos años antes, ¿dónde tenía que haber nacido? En una ciudad muy pequeñita, insignificante, que nadie creería. Versículo número 6. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y de la misma manera nos apacentará a cada uno de nosotros. De la misma manera es nuestro guía, es nuestro protector, es nuestro rey, y Él nos cuida. Algo muy importante en que las personas que viajaron y llegaron ante el rey a preguntar dónde había de nacer el rey, ellos se concentraron en el verdadero rey. Ellos no les importaba quién era el rey de la ciudad donde ellos llegaron. Ellos estaban concentrados precisamente en el rey que había nacido. El sabio busca al Salvador, no el inteligente. Hay personas que son muy inteligentes, pero hablando de manera espiritual, son completamente ignorantes, porque piensan o creen que sus propias capacidades de lo que estudiaron ya lo saben todo. Inclusive podemos encontrar muchas personas que estudian muchísimo, son muy inteligentes, nadie niega eso, pero cuando se ignora la palabra de Dios, no se tiene sabiduría. La sabiduría solamente se adquiere por medio del conocimiento de las Escrituras, por medio del conocimiento de Dios. Y Él, por medio del Espíritu Santo, nos da sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que debe entender o qué debe buscar el sabio? A su Salvador. Si usted reconoce que tiene un Salvador, que debe buscar un Salvador, que reconocemos, que sabemos que tenemos un Salvador, es porque la sabiduría que el Espíritu Santo nos está dando, nos está quitando esa venda y podemos saber y entender claramente quién es Él. El mundo está perdido, pero aún así cuando les hablamos de nuestro Señor Jesucristo, a veces sienten hasta coraje o nos dicen locos. En ese tiempo, el pueblo se turbó, el pueblo se estremeció al saber que estaban buscando a un rey que había nacido. La palabra de Dios guía al sabio y a su Salvador. ¿Queremos una guía? ¿Queremos ser guiados? O más bien debemos ser guiados, debemos escuchar, porque Él nos guía, Él es nuestro Salvador, Él quiere lo mejor para nosotros y es un Rey que nos cuida. ¿Ha reconocido usted hoy, ha adorado hoy a Jesús como su Salvador? Yo diría un fuerte amén, porque todos los días debemos reconocerlo. No solamente cuando lleguen las cosas que nosotros pedimos, no cuando solamente estemos bien, sino todo el tiempo. Y esa es la forma en que nosotros podemos reconocer que tenemos y alabamos a un Salvador. Mateo capítulo 2, versículos del 9 al 11, porque el tiempo se va volando. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y postrándose lo adoraron y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes. ¿Cuáles fueron esos presentes? Oro, incienso y mirra. ¿Cómo expresamos nuestra adoración a Dios? ¿O cómo expresamos nuestra adoración a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál sería la mejor manera de mostrar o de expresar la adoración a nuestro Señor Jesucristo? Pienso que la mejor manera es obedeciéndole, escuchándole.
Esa sería la mejor manera de mostrarle a nuestro Señor Jesucristo la adoración que le tenemos a Él. Nosotros como creyentes siempre debemos buscar cómo adorarle a Él, en cualquier momento, en situaciones difíciles, en situaciones que todo nos vaya bien, o inclusive en situaciones de calma también. Debemos darnos cuenta que en todo tiempo debemos buscar la forma de adorar a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros como creyentes debemos regocijarnos de ver que tenemos un Rey que nos cuida. Nosotros como creyentes debemos adorar a Jesucristo con todo nuestro corazón. No que sea lo último, no que tengamos otras prioridades, sino que Él sea nuestra prioridad, que Él sea el primero en nuestras vidas. De hecho, puedo confesar y dar testimonio que en el momento en que nosotros, varones o mujeres, tengamos prioridad en el amor a Dios, usted podrá amar a las demás personas. En el momento en que tengamos prioridad en las cosas de Dios, va a ser más fácil poder amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros familiares, inclusive tolerar o llevarnos con nuestros enemigos o acercarnos a ellos. Mientras que eso no suceda, mientras no tengamos la prioridad en las Escrituras, en la palabra de Dios, va a ser más difícil. Porque ¿qué quiere decir? Que nos estamos dejando dominar más por nuestra carne. Pero cuando nos dejamos llevar por lo que Dios nos manda hacer, va a ser más fácil. Va a ser más fácil cuando ya lo estemos haciendo, pero mientras no comencemos a hacerlo, va a ser difícil. ¿Cómo puede una iglesia mostrar su adoración a Dios? Todos nosotros como iglesia, pues llevando el Evangelio, predicar, enseñar a las personas que no conocen de Dios. Pero algo muy importante que podemos poner en práctica es prepararnos, estudiarnos como creyentes. Yo siempre les he dicho y muchas veces les he dicho que hay personas que nos van a llegar a nosotros cuando nosotros hablemos con ellos con muchas preguntas, muchas dudas, porque tal vez son personas que recorrieron todas las iglesias que existen y viven más confundidos que qué. Vamos a encontrar personas que solamente les gusta andar viendo cosas por internet, por televisión, y viven más confundidas que a Adán en el Día de las Madres. Entonces tenemos que tener cuidado en prepararnos, porque muchas preguntas van a llegar a nosotros y debemos prepararnos para ello. Debemos confiar plenamente que Dios nos va a dar las palabras, pero por supuesto también tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que leer, estudiar, asistir a la iglesia, asistir a los estudios, ser parte de los estudios de rayitos de luz y muchas otras actividades de las que hay aquí en la iglesia. Debemos confiar en que Dios nos va a dar la fuerza y la fortaleza para seguir adelante, pero sobre todo ser verdaderos creyentes y escuchar lo que dice las Escrituras, que uno de ellos es eso, el servicio. 3, debemos ser guías, mostrar esa gratitud que tenemos hacia Dios, mostrar que de verdad tenemos un Dios que nos cuida por medio de nuestro andar diario. Hemos estudiado que Jesucristo nunca nos presiona a vivir una vida que no queremos o que tengamos que vivir de una cierta manera, de una manera obligatoria, no. Por medio del Espíritu Santo nos damos cuenta, o Él nos persuade a andar con obediencia a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. El andar en obediencia a Él, podremos descubrir el ministerio que tenemos cada uno de nosotros, o que debemos tener cada uno de nosotros. Debemos mostrar esa actitud positiva, palpar el amor de Dios, sentir el amor de Dios, compartir ese amor de Dios como Él lo ha hecho con nosotros. Ese cuidado que Él nos ha dado, compartirlo con otros. Y de esa manera vamos a mostrar que de verdad confiamos en un Rey verdadero,
y que Él nos cuida. Amén. Mis queridos amados hermanos, la verdad que siempre el tiempo vuela de una manera increíble. Es una gran bendición para mí traer estos estudios. Recuerden que ahorita terminamos una serie acerca de las profecías y cumplimientos. Vamos a comenzar con otra serie, vamos a comenzar con el libro de Génesis. Si usted le gustaría, puede comenzar a leerlo para que se le haga más fácil poder entender los estudios y de qué es lo que vamos a estar hablando. Sé que son muchos capítulos, pero vea los primeros 5 capítulos, es más que suficiente. Léalos varias veces y la próxima semana ya estaremos viendo esta nueva serie. De qué se va a tratar, va a ser muy interesante, de verdad. Yo siempre les he dicho que cada uno de los estudios me reta a ser diferente, me reta a ser mejor creyente, mejor cristiano. Y voy a confesar, no es fácil, pero solo con la fuerza que nos da Dios por medio del Espíritu Santo podremos lograrlo. Amén.